En el número 2, Nicaragua. ¿Cuántos informes más? Tratos crueles e inhumanos en contra de quienes se manifiestan en contra del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Esa es la conclusión de un informe presentado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el CENID, por sus siglas. Según el documento, al menos 322 personas han muerto desde las protestas antigubernamentales del pasado 18 de abril y unas 3.000 fueron capturadas, de las cuales 616 continúan en prisión. En el número 1, Rusia y En serie. Bien, pues vamos a dar paso precisamente al tema de Nicaragua, así que le pido me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Reporte Nica. Ahí está en pantalla, Conclu Reporte Nica, esa es la etiqueta, el hashtag Conclu Reporte Nica. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. ¿De qué hablo? ¿De qué reporte o informe? Es el Centro Nicaragüense para los Derechos Humanos, el CENID, publicó este lunes un informe que contextualiza la crisis social y política que enfrenta Nicaragua desde el pasado mes de abril, cuando una polémica reforma al Seguro Social dio inicio a lo que fue un ciclo de protestas en contra del régimen sandinista de Daniel Ortega, generando una ola represiva y cientos de muertos. El informe del CENID contabiliza 1.934 denuncias de violaciones a los derechos humanos entre el 18 de abril y el 19 de octubre. 320 personas asesinadas y cientos de privados de libertad por razones políticas, 349 de ellos aún sometidos a procesos judiciales. El reporte, al igual que lo ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resume esta crisis en etapas. La primera, caracterizada por represión generalizada a la protesta ciudadana. La segunda, mediante la imposición de un estado de terror. La tercera, por medio de la represión y criminalización de la protesta. Y la última, en curso, que está aplicándose ahora, de acuerdo a este informe, la prohibición a la protesta hacia un estado de excepción. El gobierno aún no se pronuncia sobre este reporte, pero en el pasado ha cuestionado el número de víctimas que presentan los organismos internacionales y ellos solo reconocen 200 muertos. Pero vamos al Centro Mundial de Noticias en Atlanta con nuestra Kay Guerrero, que nos tiene más detalles sobre este informe. Hola Fernando, buenas noches, así es. Este reporte del Centro Nicaragüense para los Derechos Humanos publicado el lunes reafirma las denuncias ya existentes de distintas organizaciones pro derechos humanos dentro y fuera de Nicaragua, donde establecen que con el consentimiento del gobierno de Daniel Ortega, cuerpos policiales y paramilitares habrían llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones, persecución política, amedrentamiento y represión en el marco de las protestas antigubernamentales entre abril y agosto de este año. El gobierno nicaragüense, incluso el mismo presidente Daniel Ortega, niega estos señalamientos y alegan que la crisis es un intento de golpe de Estado en su contra. Sin embargo, con cada reporte publicado, la versión del gobierno se tambalea. Y es que los informes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, de Human Rights Watch, del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y ahora del CENID, presentan nombres, fechas, lugares e incluso testimonios de las víctimas donde revelan detalles impactantes de la supuesta represión por parte del Estado. Por ejemplo, en la página 25 del reporte de la CENID destacan el caso del joven Marco Novoa, de 25 años de edad, estudiante de la Universidad Americana y, según el reporte, quien habría sido capturado por supuestos grupos paramilitares, transportado a una cárcel clandestina a las afueras de Managua, recibiendo, dicen, todo tipo de tortura que incluye descargas eléctricas y tortura de índole sexual. CNN no puede confirmar esta denuncia de forma independiente. Sin embargo, en el auge de las manifestaciones conversamos con esta víctima, quien narró los mismos hechos, pero al contactar a la Policía Nacional de Nicaragua sobre esta acusación, no fuimos atendidos.
En la página 71 del informe también hay otro testimonio inquietante. Allí citan el caso de una víctima que habría sido golpeada y presuntamente violada por 3 oficiales varones en la cárcel conocida como El Chipote, quienes, según el reporte, amenazaron a la víctima con matar a su madre si presentaba algún tipo de resistencia. Nuestras llamadas a la Policía Nacional de Nicaragua a cargo de este recinto no han sido contestadas. Ahora, el informe está lleno de este tipo de acusaciones, pero también muchas otras sobre persecución política y amedrantamiento como una estrategia del Estado para debilitar, dicen, a la oposición y a la prensa crítica. Una denuncia que precisamente coincide con 2 nuevos casos dados a conocer este martes. El primero involucra al canal 100% Noticias y a su dueño Miguel Mora, y es que las autoridades en Nicaragua lo acusan una vez más de ser el principal incitador a la violencia y odio desde su medio de comunicación, dice, aunque Mora niega los señalamientos y se ha quejado públicamente, hay que decirlo, de acoso policial, además de denunciar en varias ocasiones censuras a las transmisiones de su canal, robo de equipo técnico, ataques a las instalaciones y amenazas directas a los periodistas. Pero también está la decisión de la Asamblea Nacional de Nicaragua de suspender la personalidad o identidad jurídica de la ONG que dirige Félix Madariaga, que es una de las principales caras de la oposición en Nicaragua. Esto tras ser acusada sin pruebas de recibir dinero para la desestabilización del país. La decisión en el Congreso contó con 70 votos del partido oficial frente a 16 votos en contra. La CENIT, Fernando, ya se ha pronunciado en un comunicado diciendo que esta medida es un acto más de persecución del gobierno de Daniel Ortega, Fernando. Gracias, Key, nuestra Key Guerrero desde Atlanta. En Twitter la encuentra como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. No podemos olvidar, esto es muy importante, que el día de hoy fue aprobado precisamente, lo conoce como NICA Act, pero es el proyecto de ley HR 1918, que es la ley de inversión y condicionalidad de Nicaragua. Ahora ya pasó por el legislativo, entonces está en la oficina del presidente Trump para ser firmado, para que se convierta en una ley. Este es un proyecto de ley que busca sanciones precisamente contra el gobierno de Nicaragua y miembros integrantes del mismo. Así que pudiera ser que el presidente Trump firmara esta para que se convirtiera en ley, NICA Act, antes de que termine 2018. Pero vamos a hablar acerca de esto y otras cosas con mi invitado. Le doy la bienvenida a Juan Carlos Arce, es abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, en vivo con nosotros desde Managua. Juan Carlos, gracias por estar aquí y aceptar esta entrevista. Buenas noches. Buenas noches, Fernando, y gracias a ustedes por la oportunidad de poder conversar sobre lo que está pasando en Nicaragua. Aquí estamos muy al pendiente y aunque no parezca, le estamos dando el seguimiento todos los días. El día de hoy es un día importante para Nicaragua, para los nicaragüenses, con la aprobación de este proyecto de ley. Digo proyecto de ley porque aún no lo firma el presidente Donald Trump, el NICA Act. ¿Tú crees que esto vaya a ayudar a encontrar una solución en el país? ¿Cómo toman ustedes hoy la decisión que fue impulsada por Ileana Ros-Lehtinen, hay que mencionarlo, que fue impulsada por ella y que pues ya es una realidad? ¿Creen que las sanciones por venir ayudarán a mejorar la situación en Nicaragua? Bueno, sin duda, Fernando, ahí hay una suerte de incertidumbre en el sentido de que tenés que tomar en cuenta que tenemos en Nicaragua un gobierno que se niega a dialogar, un gobierno que se empeñó en desbaratar el diálogo, el intento de diálogo que hubo, y un gobierno que se ha empeñado en perseguir a la población, que se ha empeñado en perseguir a los defensores de derechos humanos en esta última etapa, como bien señalaban ustedes en el reporte, y que se ha empeñado en perseguir a la prensa independiente. Es decir, en ese contexto, haciendo esas consideraciones, es como difícil pensar que las sanciones van a ser medias. Sin embargo, hay que destacar que estas sanciones son el resultado precisamente de esta brutal represión contra la población. Ustedes ya lo referían extrayendo datos de nuestro informe. En Nicaragua ha habido y continúa habiendo una arremetida
brutal contra la población que se ha manifestado de manera legítima en la defensa de su derecho humano a la vida, a la integridad, a la libertad, a tener un Estado de Derecho. En Nicaragua, en este momento, tenemos un gobierno que se niega y que menosprecia los derechos humanos de la población. Fíjate que hay bastantes reacciones, ¿no? Quiero compartir una contigo y con la audiencia de Nicaragua por lo que va a ser la ley, la NICA Act. El senador demócrata Bob Menéndez, por ejemplo, dijo, esta legislación bipartidista responsabilizará a Ortega, Murillo y sus cómplices por sus abusos generalizados contra los derechos humanos y por el saqueo de las arcas estatales para su propio beneficio. Este proyecto de ley también garantiza que las sanciones de los Estados Unidos afectarán al régimen de Ortega sin afectar al pueblo nicaragüense y ofrece un apoyo, dice, muy necesario para una solución negociada para esta crisis. Y ahí es donde me llama la atención. Cuando Bob Menéndez dice una situación negociada a esta crisis, ¿a qué crees que se refiera con negociación? Bueno, no lo sé, no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que te puedo decir que los derechos humanos, la petición y la demanda de las madres de los asesinados, de los presos políticos, eso no se puede negociar. Los derechos humanos no se negocian, de tal manera que aquí no puede haber ni negociación ni reconciliación si no hay justicia, si no hay verdad, si no hay reparación para las centenares y para las víctimas de esta tragedia que estamos viviendo en Nicaragua. Yo sé que esto es un tema muy sensible, siéntete la libertad de responderme o no responderme, pero tengo que hacerte la pregunta porque me preocupó mucho en lo personal y creo que el equipo de producción de Conclusiones también. Intentamos hablar precisamente con Vilma Núñez, que es la presidenta del CENID, y parece que hay una persecución en su contra y tiene miedo por su seguridad, por lo que nos dijo, prefiero referirlos con alguien más del equipo porque incluso nos decía que su vida podría estar amenazada. Qué pena que te lo pregunte, pero es importante darle visibilidad. Si no me quiere responder, entiendo completamente, pero si pudieras hacerlo, sería muy interesante poderle dar visibilidad al caso de la presidenta del CENID, ¿no? Sí, definitivamente, como te decía anteriormente, en esta etapa de la represión, los defensores, las defensoras de derechos humanos estamos siendo perseguidos. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos está en este momento y básicamente desde que empezó la represión, somos blancos de la ira que se ha desatado por parte de este gobierno y evidentemente estamos sufriendo una arremetida. Recientemente nos han negado el derecho a marchar el 10 de diciembre, cuando nosotros históricamente como organización habíamos marchado. Varios de nuestros miembros, incluyendo la presidenta del CENID, ha sido objeto del acoso, del asedio, de la difamación, de la descalificación. Sin embargo, el equipo del CENID, incluyendo a la doctora Núñez, estamos comprometidos con continuar con la defensa de los derechos humanos, con continuar apoyando a la población y acompañando a la población. Y evidentemente en este momento, como te dije, hay mucha incertidumbre en relación a que tenés un gobierno que no tiene ningún reparo en violentar los derechos humanos, en violentar cualquier garantía existente, de tal manera que estamos en el ojo del huracán, obviamente. Juan Carlos, mira, nosotros nos hemos tratado de comunicar con cualquiera de las partes oficiales para que nos den respuesta a muchos de los reportes que vienen en el informe del CENID, de la CIDH, en fin, de diferentes organismos. Y nunca nos han dado respuesta. Pero quiero que me confirmes tú, porque esto es el colmo de los colmos. A CENID, ¿no?, que es Derechos Humanos, ¿es cierto que la policía de Nicaragua les prohibió celebrar el Día Internacional de Derechos Humanos? Así es, como te decía, históricamente nosotros hemos realizado una movilización en la calle, hemos celebrado, hemos conmemorado esta importante fecha, especialmente ahora que se cumplían 70 años. La Policía Nacional nos ha prohibido manifestarnos públicamente, y no solamente eso, es decir, ha asediado la oficina, es decir, ha enviado una cantidad bastante grande de policías y de antimotines a rodear nuestra oficina, impidió el acceso de varios de los funcionarios a las instalaciones del CENID, ¿verdad? Y también estuvo asediando la actividad con movilización
de policía. Mira, en este momento la Policía Nacional es un factor de temor, de inseguridad y de miedo para la población. El objetivo no solamente era desmontar la actividad del CENIT, desmontar la marcha, sino mandar un mensaje de horror, un mensaje de terror, porque en este momento este gobierno se sostiene únicamente con la represión, es decir, con la fuerza de sus fuerzas represivas, valga la redundancia. Es lo único que sostiene a este gobierno que perdió toda legitimidad. Y como te digo, el mensaje no solamente es contra nosotros, es contra la población entera que decide manifestarse. Claro, lo entiendo, lo hemos visto también en temas de legislación, pero es otro tema que tenemos que hablar. Juan Carlos Arce, millones de gracias, Juan Carlos. Estamos al pendiente, saludos. Ok, muchas gracias a ustedes. Gracias a ti, Juan Carlos Arce, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el CENIT por sus siglas, en vivo desde Managua. Hago una pausa y regreso. Acompáñame. Le ofrezco ahora mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, esa es la cuenta de Twitter, @soyfdelrincón. Regreso. Soy Fernando del Rincón, si no lo vio en conclusiones no lo vio y yo lo veo hasta el próximo lunes. Gracias.